Juan Vicente Herrera pone fin a 18 años y 4 meses como máximo responsable de la comunidad. Estas son las últimas imágenes públicas como presidente de la Junta de Castilla y León, aunque no dejará de serlo oficialmente hasta el viernes. Han sido 5 legislaturas y, como en todos los mandatos largos, tiene sus luces y sus sombras. A sus órdenes ha tenido 24 consejeros y enfrente muchos líderes de la oposición. Es momento de hacer balance y de recordar estas casi 2 décadas que son también los años más importantes de los castellanos y leoneses. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Partido Popular seguirá gobernando esta comunidad en coalición con Ciudadanos y con Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León. Se cierra una larga etapa, la etapa herreriana, si me lo permiten. Es evidente que en estos 18 años Castilla y León ha cambiado. Hoy queremos hacer un rápido recorrido, analizar la trayectoria de este burgalés convencido del autonomismo útil. Para ello nos acompaña Leticia Sánchez. Muy buenas noches. Buenas noches. Su directora de informativos de la parte política. Estamos, la televisión autonómica tiene 10 años, pero mucho antes, casi cuando era portavoz, allá por el año 95, ya seguías a Juan Vicente Herrera, o sea que seguro que nos podrá responder si estamos ante el final de un ciclo. Bueno, estamos ante el final de un ciclo por el tiempo que ha estado el presidente, porque además ha sido el presidente que ha asumido para la comunidad 2 de sus competencias más importantes, que son la sanidad y la educación. Llegaron en el año 1999, llegó educación en el año 2002 sanidad, pero digamos que quien ha consolidado y ha desarrollado esas competencias ha sido Juan Vicente Herrera, y luego estamos ante un presidente que ha encadenado varias mayorías absolutas y que incluso ha superado a su predecesor. Desde luego estamos hasta un fin de ciclo, porque además con la limitación de mandatos que se ha impuesto ahora, el próximo presidente no podrá estar más de 8 años. Paco Alcántara, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Periodista de Radio Nacional de España, aquí en Castilla y León. También te ha tocado seguir a Juan Vicente Herrera durante muchos años, plenos, investiduras, viajes. ¿Es muy diferente el Juan Vicente Herrera de esas 2, 3 primeras legislaturas al que hemos visto en estos últimos 4 años? Yo creo que es un presidente que ha ido madurando, ¿no? Que se ha hecho cada vez, digamos, mucho más práctico, porque tenía más conocimiento del territorio donde trabajaba. Yo creo que hemos tenido el presidente que más tiempo ha estado al frente de un gobierno de Castilla y León y que previsiblemente no lo va a estar más, porque ahora los mandatos son de 8 años. Estamos ante un presidente que ha estado 18. Los siguientes van a estar mucho menos. Y con uno de los pocos políticos de Castilla y León que ha empezado su carrera en Castilla y León y la ha acabado en Castilla y León. Eso es significativo. Ese ciclo lo ha hecho en Castilla y León, cosa que los anteriores presidentes del Partido Popular abandonaron Castilla y León en el momento que tuvieron un puesto, unos para ser presidente del gobierno y otro ministro de la presidencia. Y luego yo destacaría de Juan Vicente Herrera algo que ha sido el marchamo de su mandato en estos 18 años. Él sí ha creado y ha creído en un proyecto de comunidad. Guste a unos, no guste a otros, con luces, sombras, pero hemos tenido un político que sí se ha creído el proyecto de Castilla y León en una comunidad tremendamente provincialista. Luego veremos, porque casi se ha quedado solo defendiendo ese autonomismo útil que estamos hablando y que ahora parece que se quieren devolver las competencias y que no quieren saber nada de las autonomías. También nos acompaña esta noche Francisco Sardón. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Presidente de PREDIF, también ha sido durante muchos años el presidente de CERMI, PREDIF, por recordar, la plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física. Hablaremos también del Juan Vicente Herrera social. Me gustaría saber si ha tenido una especial sensibilidad con las personas a las que usted representa, si ha sido un presidente. Siempre se ha hablado de partidos de izquierda, partidos de derecha, parece que los partidos de izquierda que son más sensibles con los temas sociales, pero esto ha querido poner el acento, sobre todo en los temas sociales, Juan Vicente Herrera. No sé si es así, me gustaría que usted me respondiera. Bueno, yo creo que sí, creo que sin duda alguna ha sido un presidente que ha tenido lo social
muy presente. Las personas con discapacidad y sus familias durante todos sus mandatos han sido preferentes en sus políticas y eso se nota pues, en toda la legislatura, la normativa, las leyes que se han ido aprobando a lo largo de todos estos años, leyes muy actuales, muy modernas, incluso leyes que están muy por encima de otras leyes en otras autonomías en cuanto a su concepto de igualdad de oportunidades y de toma de decisiones y de participación ciudadana para las personas con discapacidad. Y en ese sentido nos hemos sentido arropados y hemos sentido que ha empujado a todo su gobierno a que lo social estuviera también en el centro de la política. Ángel Hernández, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Presidente del Comité Asesor de la Memoria Histórica, pero quizá va a ser más conocido siempre por ser el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León. ¿Durante cuántos años? Pues desde el año 2003 al 2017, 14 años. O sea que ha compartido trinchera con Juan Vicente Herrera durante 14 años. 14 años, sí. El diálogo social es sin duda una seña de identidad, no de Juan Vicente Herrera, sino de Castilla y León. Para conseguir llegar a esos 100 acuerdos, ¿cuánto peso tienen las personas que han estado sentadas en esos sillones para que se consiguiera? Bueno, yo creo que las personas en todos los ámbitos y sobre todo cuando se están representando a instituciones, en este caso el Gobierno de la Junta de Castilla y León y en nuestro caso las direcciones de las dos grandes centrales sindicales y de la patronal, influyen, no diría que determinantemente, ¿no? Pero sobre todo yo creo que si ha sido posible ese proyecto, que es cierto que nace con la reciente llegada en el año 2001 de Herrera a la Junta de Castilla y León, ha sido por una convicción de necesidad de proyecto de comunidad, entre otras cuestiones. Primero porque antes se comentaba aquí que Herrera ha intentado dar o hacer una política de carácter de construcción de una comunidad autónoma y yo creo que él también tuvo la visión, aparte de que ya lo comentaremos, de una sensibilidad, yo creo, especial dentro de la forma de gobierno y de entender la política desde los diferentes ámbitos del Partido Popular en este país. Yo creo que él también tuvo una visión de que una comunidad tan complicada, tan heterogénea, tan provincializada, ¿no? Con tantas querencias localistas como seguimos teniendo desgraciadamente en Castilla y León, para intentar hacer una política general, dando participación a los agentes empresariales y sindicales, eso era imprescindible para vertebrar esta comunidad, porque no somos los únicos, pero digamos que sí somos las tres grandes organizaciones sociales que vertebramos la sociedad castellano y leonesa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Tiene alguna duda de que el diálogo social está en riesgo o que no va a llevar el mismo camino que ha llevado en los últimos años? Bueno, se dice que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Yo espero que si alguien trae librillos nuevos sea para profundizar y mejorar lo que hay, ¿no? Yo creo que el diálogo social tiene que continuar por necesidad de la comunidad autónoma, por pragmatismo de quien gobierne la comunidad autónoma y creo además que quien se cargue el diálogo social paga los platos. De ello hablaremos. Bueno, el próximo viernes, si no hay novedad, que no lo va a ver, Alfonso Fernández Mañueco tomará posesión de su cargo como presidente de la Junta de Castilla y León. Ayer era investido con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos. Justo antes de ese pleno, Juan Vicente Herrera hacía sus últimas declaraciones como presidente. No quiso hacer balance, solo quiso dar las gracias y visiblemente emocionado dijo que había sido un privilegio ser el presidente de Castilla y León. Una responsabilidad que le ha hecho, ha dicho él, inmensamente feliz. Mi profundo agradecimiento, ha sido un privilegio que yo le debo
esencialmente a los castellanos y leoneses, a quienes a lo largo de estos 18 años nos han apoyado muy generosamente, y también a aquellos que nos han combatido, que no nos han apoyado, porque al final lo que siempre hemos querido hacer es pensar y gobernar para todos. En segundo lugar, reiterar mi respeto, mi gratitud, mi mayor consideración a todos los grupos parlamentarios que al final expresan el pluralismo, la pluralidad de una sociedad diversa y plural como es la de Castilla y León. Y finalmente están ustedes, estáis vosotros, y también una palabra en primer lugar de agradecimiento por vuestro trabajo y también de perdón por haber tenido durante mucho tiempo pues que aguantar las características propias de quien ha sido presidente de la Junta durante estos años. He sido extraordinariamente feliz, les agradezco muchísimo su trabajo, que es fundamental en una sociedad democrática para trasladar aquello que queremos, aquello que parecemos, aquello que no hacemos, en definitiva tantas y tantas cosas. Les deseo lo mejor y finalizo con lo mismo. Para ustedes y para toda Castilla y León, lo mejor está por llegar. Bueno, esa será la última pregunta que les haré, si lo mejor está por venir, pero eso será al final del programa. No quería robar protagonismo a Alfonso Fernández Mañueco. Herrera llegó con mucho silencio y también se ha marchado sin hacer ruido. Sí, sin hacer ruido, porque la verdad es que hubiéramos agradecido, bueno, esperábamos una rueda de prensa o un encuentro un poco más rápido que una atención a los medios en el pasillo, pues para hablar de muchas cosas, del balance que el propio presidente hacía de estos 18 años. Ayer rehuyó hacer ese balance porque dice que no se veía capaz de ver qué era lo mejor ni qué era lo peor y que los medios ya lo harían. Pero bueno, es en esa línea que ha marcado todo su mandato, que es la discreción, estar en un segundo plano, siempre detrás, para no cobrar un protagonismo que no quería tener. Y por eso, bueno, pidió perdón un poco a los medios, porque no han sido contadas las entrevistas, algunas en medios nacionales, algunas aquí, sobre todo durante las campañas electorales, pero el resto de los 4 años de legislatura nada. Bueno, nosotros también lo hemos sufrido, una entrevista en 8 años, es complicado, no sé si en Radio Nacional habéis tenido la suerte de entrevistarle muchas veces. En campaña, pero yo creo que una característica del presidente que lo dejará de ser el próximo viernes es que es un paisano elegante, ¿no? Lo de ayer fue un acto de elegancia política, de despedirse, yo imagino con la impronta que él ha querido tener, ¿no? Ligero de equipaje, y que sea la ciudadanía de Castilla y León quien haga balance. Yo creo que el balance lo tiene hecho. ¿Ustedes agradecen que no le guste estar permanentemente delante de los focos mediáticos, es decir, que haya un trabajo detrás, que al final es cuando a lo mejor se consiguen las cosas, porque con a lo mejor otras personas, casi antes de firmar las cosas, están en los medios de comunicación? No sé si eso es verdad o no. Bueno, yo entiendo a vuestra profesión, ¿no? Pero como también he estado en este otro lado o en ese lado, ¿no? de lo público, es que no es bueno estar todos los días haciendo declaraciones. Yo creo que eso lo deberéis de entender, porque entre otras cosas es que convertimos la política como la parte segunda de los telediarios con los deportes, ¿no? Que se nos informa de si se han puesto unos calcetines blancos o negros en el último entrenamiento de no sé qué equipo. En fin, yo creo que la gente que tiene responsabilidades políticas, sindicales, empresariales, pues tiene que tener bastante cuidado con su presencia ante los medios de comunicación. Y no te quiero decir nada ya con el tema este de Twitter y todas esas cuestiones que yo aconsejo que no se tenga, ¿no? Yo creo que no pasan grandes cosas todos los días. Bueno, yo particularmente hablo con una convicción de que su sensibilidad hacia las personas con discapacidad era real, precisamente porque ha estado en muchos actos nuestros en los que nunca han estado los medios de comunicación. Yo recuerdo además uno muy en concreto, en el campamento infantil que organiza Spain Castilla y León en Covillos del Sil, un campamento en donde van más de 100 niños con y sin discapacidad, muy mediático, porque es un campamento que vienen niños de todos los territorios del Estado español,
y que le invitamos a realizar una visita al campamento, y la única condición que nos puso fue que sin medios de comunicación, y estuvo allí sirviendo comida a los niños, tomándose un café después con nosotros, estuvo buena parte del día disfrutando de ese campamento y de las familias, y no hubo una fotografía ni una imagen porque él no quiso. Quiero decir que eso también denota que cuando alguien tiene sensibilidad real no necesita que estén las imágenes detrás para demostrarlo. Bueno, es imposible resumir en un programa de una hora, que es lo que vamos a estar, los 18 años de gobierno de Juan Vicente Herrera, pero lo vamos a intentar. Leticia Sánchez ha buceado por el archivo y ha entrevistado pues, a algunas de las personas que, como los que están aquí, han compartido equipo de gobierno, oposición, amistad, rivalidad, debates y acuerdos durante todos estos 18 años. Es la despedida a 24 años como parlamentario de Juan Vicente Herrera. Fue el pasado 26 de marzo, casi toda la Cámara en pie para reconocer su dedicación a la comunidad. 18 años como presidente, 6 como portavoz del Partido Popular. Reconocimiento que llegaba desde la propia oposición. A reconocer y agradecer el servicio que ha prestado a esta comunidad autónoma, Castilla y León. La política es un compromiso, es un servicio público, y estoy convencido de que todo este tiempo, con sus luces y sus sombras, evidentemente, como las de todos y todas, usted ha tratado de hacerlo mejor para Castilla y León, para su gente, para mi gente, para nuestra gente de Castilla y León. Con 3 mayorías absolutas y otra a las puertas, Herrera siempre ha tendido la mano. Ha contado con el Partido Socialista una y otra vez para los grandes asuntos de comunidad, hasta para imponerse mayorías en las que sí o sí era necesario el principal partido de la oposición. La despoblación, la ordenación del territorio, la reindustrialización de la comunidad, la financiación autonómica, los intereses en Europa o la integración de las cajas. Ha sido un político muy notable, al que también hay que valorar por comparación con lo que tenemos en España. Yo es que ahora, como estoy en prensa nacional, lo veo todo, tiendo a valorar mucho más que Juan Vicente Herrera. Es una rara avis, porque es un hombre que se ha hecho querer y respetar por la oposición. ¿Cuándo se ha visto eso en la política española, que es tan caínita, tan de puñaladas, tan sectaria y tan de banderías, verdad? Mano tendida y un solo horizonte. Castilla y León ha sido siempre su único referente, porque ser presidente de la comunidad era para él el mayor orgullo posible, como recoge con genialidad esta viñeta de José María Nieto. Lo que tiene Juan Vicente Herrera es que por primera vez es un político de Castilla y León. Antes, Castilla y León ha dado muchos políticos para Madrid, porque tarde o temprano, desde Adolfo Suárez, ¿no?, han saltado a la política madrileña, y de una u otra forma, desde Zapatero, Lucas, Posadas, todos han saltado, José María Aznar, todos han saltado a la política madrileña. Y sin embargo, Juan Vicente Herrera, lo que ha sido diferente, por decirlo así, es que ha estado 18 años en Castilla y León. Herrera es además el padre del autonomismo útil, un concepto que ha defendido en cada reunión en Moncloa y en cada cónclave de su partido, por encima de las ideologías. Si algo ha sido una constante en sus gobiernos han sido los acuerdos con casi todas las comunidades vecinas, porque con Cantabria nunca lo logró, pero sí con el País Vasco, para desdibujar las fronteras, para encontrar alianzas con las que ser más fuerte, tanto que Castilla y León, Galicia y Asturias se convirtieron en más de una ocasión en una sola voz. Eran los problemas comunes, o si se quiere, las debilidades comunes, las que nos llevaban a actuar también de una manera común. Y era sencillo, con ellos fue sencillo, porque nuestra relación, insisto, estaba basada más en lo institucional que en lo ideológico, porque no admitíamos ninguno de nosotros un trato, a que nadie tuviera un trato bilateral con el Estado y luego condicionara a los demás. Una forma de hacer política desde la discreción, sin alaracas, con resultados y refrendo en las urnas que provoca adhesiones como esta, más allá de la amistad personal. No solo hay política donde hay más focos y más micrófonos. Reivindico la política que va más allá del tuit y del instante. Reivindico el servicio público con mayúsculas. Reivindico la cercanía. Reivindico el rigor, reivindico la honestidad,
reivindico la moderación, reivindico el sentido común, reivindico a los políticos que hacen política con los pies en la tierra. Y por eso vengo a reivindicar a Juan Vicente Herrera, claramente, muy claramente. Las luces es que ha sido una gestión, al contrario que otros presidentes tipo Esperanza Aguirre, que más mediáticos, ha sido un gestor, ¿no? Con sus luces, sus sombras, pues se puede haber gestionado mejor, peor, pero la cuestión es que ha sido un gestor. Ha dado como normalidad a la autonomía y que la gente ha visto en estos años que, claro, que la autonomía es muy importante en el sentido de sus vidas. Porque de la autonomía dependen los grandes servicios públicos y la sanidad, la educación y los servicios sociales han sido siempre para el presidente la razón de ser de la comunidad, tanto que se negaba a admitir que esas políticas fueran exclusivamente patrimonio de la izquierda. En sus 17 presupuestos ha destinado 53.000 millones a la cartera de Sanidad, con un récord de 3.488 millones en 2010 y un total de 32.000 millones a educación. 3.600 consultorios locales en todo el territorio y escuelas con 4 alumnos han sido sus apuestas irrenunciables por una comunidad dispersa y envejecida. En estos últimos años, la falta de médicos ha hecho de la sanidad uno de sus quebraderos de cabeza, donde sigue habiendo debes, unas listas de espera en especialidades por encima de la media y proyectos como el Hospital de Aranda, que siguen esperando, pero donde también se han seguido añadiendo mejoras como la vacuna de la meningitis B y la renovación de equipos oncológicos, gracias a la donación de Amancio Ortega. En educación brillan los resultados del informe PISA 2009, 2012 y 2015. En los 3 Castilla y León es la primera en ciencia y en 2012 y 2015 la primera también en comprensión lectora y la segunda en matemáticas. Compromisos incumplidos, rebajar la tasa de abandono escolar al 10%, aunque Castilla y León ocupa el 3er lugar en excelencia educativa. También la reducción de las horas lectivas y una mejor implantación del plan de bilingüismo son demandas del profesorado para el siguiente presidente. Junto a todo, los servicios sociales y la atención a la dependencia, envidia del resto de comunidades. Se adelantó Castilla y León con una renta garantizada de ciudadanía que otros enarbolan ahora. Se adelantó con un sistema para hacer frente a la vulnerabilidad de la crisis y los desahucios. Derechos ya garantizados en una ley. Y se adelantó con una ley para la conciliación familiar y laboral, uno de los grandes déficits que afronta para la próxima década. Y llevó a la capital comunitaria la lucha contra la violencia de género. Él ha sido siempre una persona con mucha sensibilidad social, muy próximo a la gente y muy moderado, ¿no? Y esas son cualidades que yo creo que hay que valorar en los políticos. En lo económico, 2 rasgos han definido sus políticas: su compromiso sin fisuras con el diálogo social, del que ha hecho bandera y que no iguala a ninguna otra comunidad autónoma, y su implicación en las decenas de crisis y deslocalizaciones empresariales a las que ha tenido que hacer frente, desde Delphi, Fontaneda, Vestas, Made, Lauki, Dulciora o Renault. Gracias a su escucha hemos demostrado que trabajando juntos podemos llegar más lejos. Él siempre es un hombre que está en la escucha, que ha intentado ser flexible y sobre todo tengo que decir que me he encontrado con un caballero. Es un hombre que siempre todos los compromisos que ha adquirido los ha tenido, igual que ha sido de nuestra parte, y creo que ha sido un gran valedor para la industria de nuestra tierra. Y en esta área los objetivos tampoco son todos los comprometidos en la última legislatura. No se ha llegado al 1 millón de ocupados, pero sí a las 6.000 empresas exportadoras. Herrera fue también el primero en abordar el complicado anclaje de la despoblación, con un grupo de trabajo en las Cortes que se creó en 2003. Luego vinieron los años de la inmigración y el crecimiento, y cuando de nuevo llegó el invierno demográfico, el presidente llevó primero un dictamen a Europa en 2016 y gestó el compromiso de una estrategia nacional en la Conferencia de Presidentes de enero de 2017. Todo insuficiente, porque el descenso se agrava año a año. Yo siempre le achaqué
que el tema de la despoblación era el gran problema de Castilla y León, que no se estaba abordando y que lo único que se estaba haciendo era cambiar el nombre al problema y cambiar el nombre a las soluciones, pero que en el fondo no se había abordado nada. El presidente se va con algunas espinas clavadas, aunque resignado, como no haber logrado hacer posible una integración de las cajas que la comunidad supo ver antes que nadie, pero que impidieron los egoísmos provinciales y la falta de decisión. Es recordar unos momentos que yo he calificado como algunos de los momentos más tristes de mi vida política en la propia comunidad. ¿Fue una mala historia para nuestra comunidad? Sí. Desde mi punto de vista, ¿impugna nuestra apuesta por la comunidad? No. Un tropezón se da, y un tropezón incluso una caída como esta, pero eso no significa más que también levantarse con fortaleza para seguir construyendo Castilla y León. Faltó explicación y faltó autocrítica. Y probablemente eso hubiera por lo menos abierto otro tipo de debates y se hubiera reconocido más el liderazgo. El liderazgo de Herrera se empezó, yo entiendo, a declinar, el declive como líder político comenzó ahí. Esas reticencias provinciales dentro del propio Partido Popular han impedido también culminar una ordenación del territorio para la que sí se han logrado aprobar 6 leyes. El propio partido ha sido también enemigo en asuntos que han calado hondo como la minería, contra gobiernos del PP y del PSOE, y para lo que de nada ha servido ni las reuniones en Bruselas ni los mensajes contra las eléctricas. Si se les quiere matar, se les mata, eso no cabe ninguna duda. Y desde luego carbonicidas hay en todas partes. Ni que el tiempo jugase a favor. Y eso es lo que creo que al presidente Herrera la verdad le disgustaba profundamente, ¿no? Que no entendieran cómo era Castilla y León, que no entendieran lo que necesita Castilla y León, porque de verdad que ha sido una persona entregada a esta tierra y a los ciudadanos, y que durante estos años que le he conocido, todo su interés ha estado siempre en mejorar la vida de los que vivimos aquí. El Ministerio de Hacienda ha mentido, y ha mentido de forma absolutamente descarada, y Castilla y León está esperando que rectifique. Hay tópicos que hay que mantener. No, es que nunca se alzó la voz. Aquí hemos alzado la voz, y con mucha fuerza, contra el ministro Montoro. No nos acordamos. Hemos alzado la voz, y con mucha fuerza, y no prefiero no acordarme, contra el ministro del Partido Popular que puso en marcha o impulsó un mayor desmantelamiento de la minería, y no quiero acordarme del nombre de aquel señor. Hemos alzado muchas veces la voz, muchas veces. ¿Para qué nos ha querido? Es mejor decir, no, es que... No, hemos alzado la voz cuando la hemos tenido que alzar, siempre en defensa de los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Herrera, cuya honestidad no ponen en duda ni sus rivales políticos, ha tenido que responder también a la corrupción que ha salpicado a la comunidad. Compareció para hablar de las eólicas. Yo he pedido perdón, y yo sigo pidiendo perdón, y pido perdón por anticipado. ¿Usted cree que yo tengo conocimiento o puedo tener responsabilidad acerca de esas decisiones? Hablamos de cientos de miles, si no de millones de expedientes administrativos al año. E hizo desfilar a todo su gobierno por las Cortes para que no quedase ni rastro de duda que ninguna empresa de la trama púnica tenía nada que ver con la contratación de la Junta. Fue el primero en mostrar su declaración de la renta cuando estalló el caso Gürtel. Compareció para hablar del Hospital de Burgos. Lo sustantivo es que en tiempo récord dimos una solución a un problema social. Y más allá del modelo, para dejar constancia del moderno hospital del que ha dotado a su ciudad, como del impresionante Museo de la Evolución Humana, aunque de casa no hayan venido precisamente los más efusivos agradecimientos. Ha tenido presente siempre a las víctimas del terrorismo, ha mimado la relación con Portugal, ha llamado a las puertas de Bruselas cuando ha sido necesario y ha buscado la proyección de la comunidad fuera, cuando la economía daba para ello, con 9 viajes internacionales y decenas a la capital comunitaria y al país luso. En casa veló por la industria sin descuidar la modernización de la agricultura y la potente industria agroalimentaria de la comunidad. Entre los debes, la tardanza en apostar por la dimensión de las cooperativas y la concentración para ganar en competitividad.
Ajeno a las estridencias en sus gobiernos, solo 2 crisis, una obligada y la otra necesaria en sus equipos, siempre perfiles técnicos e independientes, porque Herrera ha sido más presidente que hombre de partido, con apenas presencia en Madrid, y eso ha tenido también sus consecuencias. Ese elitismo de estar rodeado, pues eso, de altos funcionarios y de gente muchas veces ajena al partido, le ha desconectado, yo creo, de los centros de poder provinciales e incluso del PP nacional, y ha hecho que su capacidad de ejercer el poder haya sido menor de lo que se podría haber esperado, ¿no? En esos temas como, por ejemplo, pues la fusión de las cajas de ahorro, que fue una catástrofe. Entre este Herrera, que por casualidad llegó a la política y se convirtió en el 6º presidente de Castilla y León con 45 años. A llevar a cabo un trabajo en equipo que nos sitúa en un marco de retos. Y el que ahora deja la presidencia hay al menos 3 etapas, hasta 2008, donde la economía permitía viajar, hacer de embajador de nuestros empresarios, poner en marcha grandes proyectos. Después vino el abismo de la crisis y la gestión solo tenía un objetivo: minimizar los daños. Eso a nadie le gusta, a ningún servidor de lo público le gusta recortar servicios o ajustar servicios porque no había dinero, porque habíamos entrado en crisis, ¿no? Y en los últimos 4 años, las dudas, la distancia, el silencio y la decepción. El reverso de esa bonomía o de ese buen temperamento y ese carácter afable, el reverso es que ha rehuido muchas veces de los conflictos y ha pospuesto las situaciones duras, ¿no? O no las ha afrontado con vigor muchas veces. Y la sucesión fue una de ellas, claro que sí. Yo no he notado ese cambio como algunos quieren ver, es que al final estaba cansado o no estaba cansado. No, al final tenía 18 años más. Y con la edad todo el mundo pues, se cansa antes, pero eso es algo natural del ser humano, ¿no? Cuando dicen es que estaba más cansado, yo lo he visto siempre trabajar con las mismas ganas, y lo digo sinceramente, y con la misma intensidad. El político y su gestión notable, el parlamentario brillante en su dialéctica. No era la cuestión política, sino el animal político al que te enfrentabas, y Herrera era un animal, es un animal político, con un verbo muy fluido, muy fácil. Yo siempre decía que era el hombre de los 5 puntos, porque lo estructuraba todo en 5 puntos, 5 objetivos, 5 consensos básicos. Apabullante en su fondo y normal en su relación con cualquiera. Para muestra, estas 2 anécdotas. Porque yo entonces era un poco pardilla y no sabía muy bien cómo. Alguien filtró el presupuesto a la prensa y la verdad es que el presidente, entonces muy comprensivo, me dijo: anda, vete esta tarde a Burgos, ves el desfile, por lo menos te relajas, porque la verdad estaba preocupadísima. Porque para él también era muy importante, ¿no? el hacer un presupuesto y guardar esa confidencialidad hasta el momento que se hacía público. Estaba hablando con Pedro J. Ramírez, yo, en un acto, del libro que había hecho sobre la Revolución Francesa. Pedro J. Ramírez, que era un tocho así de 7.000 páginas, y me lo había leído entero, porque bueno, yo estaba en El Mundo y ya que estaba con el jefe, pues le dije que había leído su libro. Y entonces llegó Juan Vicente Herrera y me recomendó la biografía que escribió Stefan Zweig de Fouché, El genio tenebroso, que es un librito así y es 1000 veces mejor que el de Pedro J. y claro, lo leí y dije: jolín, qué hombre, siempre hables de lo que hables, tiene, o sea, es que es un tipo con muy buena conversación y muy culto. Como persona y como político, pues deja una profunda huella. Siempre será mi presidente y yo creo que el tiempo le va a engrandecer. Creo que es un desperdicio que Juan Vicente Herrera abandone la política. Y para cerrar una etapa, su propia reflexión, la que él hacía hace unos meses ante los colectivos del tercer sector. El día que me vaya, decía Herrera, ese día seré, seguro, mejor persona que cuando comencé este camino. Y ello os lo deberé especialmente a vosotros, a lo que me habéis enseñado, a lo que he aprendido, a lo que he sentido con todos vosotros, soñando juntos, trabajando juntos, progresando juntos.
Esas últimas imágenes eran sobre todo del último gobierno. Bueno, enhorabuena, Leti, por el reportaje. Habrá sido complicado intentar reducir en apenas 18 minutos, 18 años, con tantas cosas, ¿no? Bueno, ha sido complicado. Quiero agradecer también a Nuria Gómez, que se ha encargado de montar las imágenes, y a Rubén Ortega, que grabó esas entrevistas. Ha sido complicado porque lo hicimos muy rápido, un poco en la última semana, y porque han sido tantos años que también han sido muchos otros reportajes. Aquí está Ángel Hernández, él hablará mucho más de lo que ha sido el diálogo social, y Francisco de la parte social. Bueno, lo que se ve en el reportaje, un poco con luces y sombras, al final, que hemos visto el tema de la sucesión, pues es que el presidente, cuando hacía las cosas, o sea, es como muy creíble, o sea, hace las cosas, las hace de verdad. Y muchas veces, cuando hemos tenido que entrevistar a miembros de los sindicatos y también de la patronal, me acuerdo de unas palabras de Fermín Carnero, que decía que cuando llegó Herrera cambió todo, porque más allá de las discrepancias y que había cosas que no se conseguían, cuando decía sí en la mesa de negociación era sí, se trasladaba el sí a los acuerdos, y cuando decía no, que era no, pero que un poco sabías a qué atenerte con lo que tenías. Así que, bueno, eso es de agradecer. Decía, por cierto, por citar a Fermín Carnero, dice, si no hubiese sido Juan Vicente Herrera, hubiéramos hecho muchas más huelgas. Como diciendo que al final, pues su mediación hacía llegar a acuerdos, y por seguir con que es un hombre, al menos que todos resaltan, de palabra. Bueno, no sé si hubiera habido mayor o menor conflictividad. Lo que sí estoy convencido es que los avances que en el terreno de lo social y políticas de protección a las personas, etcétera, se han conseguido en las negociaciones que hemos tenido durante todos estos años con el Gobierno de Castilla y León, no hubieran estado ahí. Entonces, no es tanto la cuestión de la conflictividad o no, porque hablando de conflictividad, y también para quitar un poco todos esos estereotipos que se hacen sobre la concertación es equivalente a la paz social. Bueno, yo quiero recordar que en una huelga general, que me parece que celebramos contra la huelga general contra el decretazo de Rajoy, hubo un acuerdo expreso del diálogo social una semana antes, en el que, con la firma de la Junta de Castilla y León, rechazábamos conjuntamente algunas de las cuestiones que se planteaban en aquel decretazo. Y firmamos un acuerdo, el que correspondía en Castilla y León, independientemente de esa situación, y hicimos la huelga general. Es decir, que es que aquí parece que en este país o estás conmigo o estás contra mí, aunque aquí se habla siempre mucho del entente, de que hay que entendernos, de, en fin, es mejor el acuerdo que el conflicto. Siempre que intentas hacer esas políticas, siempre hay alguien que parece que las tiene que condicionar, ¿no? No, pues no hay por qué condicionarla, al menos así ha sido la experiencia que aquí hemos tenido. Pensaron que iba a ser Herrera el breve, porque bueno, era portavoz, nadie conocía nada de él, y luego finalmente se ha convertido prácticamente en uno de los presidentes más longevos de la democracia. No, bueno, de Castilla y León seguro, pero de España, pues no sé si es el cuarto o el quinto, el sexto. ¿Eso a qué se puede deber? Porque, claro, luego aquí todo el mundo ha relacionado con el famoso granero de votos, que ya parece que ahora mismo no es tal, o precisamente por la propia figura del presidente. Yo creo que por la propia... Muy bien el reportaje, ¿no? Es que hay que decirlo. Pero lo han ido entresacando los testimonios. Herrera es un animal político, y lo era hace 18 años. Lo que ocurre es que no se le conocía. Era secretario general de la Consejería de Hacienda entonces con Fernando Béquer, le hacen portavoz del Grupo Popular, y en un momento dado, cuando a Lucas le ofrecen el Ministerio de la Presidencia, hay que buscar a alguien pues más cercano. Nunca sabremos si Lucas tenía intención de volver, y le puso diciendo como cuando pusieron a Posada, ¿no? Ahora que quiero, pues vuelvo. Lo cierto es que se asentó porque, y yo creo que también se ha dicho, yo creo que Herrera accede a la presidencia de la Junta
y todo lo que es su trayectoria política, yo la entiendo como un acto de servicio. Yo creo que él tiene un sentido de servicio a la sociedad. Ahora me toca ser presidente y voy a darlo todo. Entonces yo creo que es lo que ha marcado su trayectoria en estos 18 años. Yo estoy comprometido con esta comunidad y aquí voy a seguir haciendo. Y por contar anécdotas, yo recuerdo a un político del PSOE en una campaña electoral, uno de los muchos contrincantes que tuvo Herrera a la presidencia de la Junta, que decía, cuando desayunábamos, cómo me gustaría tener la empatía de Herrera y acercarme también a la gente y estar cercano como él. Eso es otra cosa que posiblemente Ángel y Paco, que habéis reunido con él, hace que sea más fácil también el llegar a acuerdos, ¿no? ¿Cómo es en la distancia corta? Porque, bueno, obligación hay veces que no tiene por qué dedicar el tiempo que se dedica. Quiero decir, porque luego también él es tímido, quiero decir que tampoco... Bueno, yo creo que es una persona normal, es una persona bastante cordial, un tipo bastante educado, muy culto, hables del tema que hables, él te da puntos de opinión y referencias. Me acuerdo de una tarde hace muchos años que le llevaron a una tertulia taurina en un bar allí con 200 personas y bueno, la verdad es que a mí me gustan los toros, pero me quedé absolutamente sorprendido de lo que sabía este hombre de tauromaquia, ¿no? Y bueno, yo creo que es una persona bastante normal, bastante afable, sabe escuchar, escucha mucho y creo que en relación con la política, creo que siempre orienta sus decisiones hacia el interés general, sin olvidarnos que cuando hablamos del interés general, él tiene una ideología. No es lo mismo el interés general que puede tener una persona de una ideología de izquierdas que la que tiene él. Pero no es una persona rebuscada, no busca tres patas al banco, va de cara. Sí, lo de escucharlo hemos, la redundancia, a José Vicente de los Mozos, que es importante antes de tomar una decisión saber cuál es el problema. Sí, no, bueno, la verdad que nosotros, desde los inicios de su ejercicio como presidente, nos dimos cuenta que era conocedor de la importancia del tejido asociativo que había en Castilla y León. Yo creo que nuestra comunidad tiene un tejido asociativo, tiene un tercer sector muy vigoroso, con mucho músculo, muy bien estructurado, muy profesional, y que él lo que hizo fue aprovecharse precisamente de que las asociaciones representativas de personas con discapacidad, del tercer sector en general, de Castilla y León, es un sector muy bien organizado y que para desplegar todas las políticas sociales que eran necesarias en esta comunidad tan extensa y tan compleja, pues tenía que apoyarse en nuestro sector. Y precisamente el diálogo y ser dialogante era una de sus características. Con nosotros hemos llegado a acuerdos, a veces no los hemos llegado en el momento que nosotros lo necesitábamos, pero sin duda alguna siempre ha habido una puerta abierta, ha habido una escucha, ha habido ganas de conocer cuáles eran nuestros problemas en ese momento. E insisto, lo decía antes, sobre todo había el que ha impulsado, ha estado muy encima de los consejeros y consejeras que ha tenido en el área de lo social, para que en todo momento nuestro área fuera un área preferente, y a nosotros nos consta que él se preocupaba mucho de que sus consejeros tuvieran ese diálogo y esa sensibilidad que él tenía con el tercer sector. Nos queda poco tiempo, vamos a ir más esquemáticamente. Hemos hablado en estos 18 años, hay luces, hay sombras. Una de las críticas que se ha hecho siempre a Juan Vicente Herrera es el de no poner el grito en Madrid. Han dicho que el poco peso que no ha querido tener o que
o que bueno, pues el propio partido que acabamos de escuchar, es decir, estaba más en la gestión de la comunidad y en el partido político, con su propio partido. ¿Esto ha perjudicado? Es decir, que no pusiese el valor del varón que en realidad era y del peso que tenía por los años que llevaba gobernando en Madrid a la hora de tomar decisiones más estatales? Pues es que eso no lo sabremos. ¿Hasta qué punto pudo convencer a Rajoy para que parara el tema de la minería, o hubiera tenido más peso si él hubiera... Son cosas que siempre quedarán en una nebulosa. Yo sí que creo que lo que decía el que ha sido su portavoz y vicepresidente en este último año, que él ha alzado la voz a Madrid, pero en el estilo que era Herrera, no ante los medios y posiblemente en los despachos, pero estamos hablando de decisiones que yo creo que sobrepasaban a la comunidad, y no sé hasta qué punto un varón podría haber retrasado el asunto de la minería o el cierre de Garoña. Yo creo que... Es verdad que cuando hablaba también se le escuchaba, cuando a Rajoy le dijo mirarse delante del espejo y tal, es decir, que hablaba pocas veces, pero que los medios nacionales sí que lo tenían en cuenta, y luego algunos presidentes como el de Galicia también eran un altavoz de las palabras que decía el propio Juan Vicente Herrera. Sí, sobre todo en estos últimos 4 años Herrera a nivel nacional, también porque ha ido habiendo una renovación, el Partido Popular perdió mucho poder en las últimas elecciones y Juan Vicente Herrera, que se quedó a un escaño de la mayoría absoluta, consiguió ser uno de los presidentes del Partido Popular que mejor resultado obtuvo con Alberto Núñez Feijóo, y el resto de presidentes, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Pedro Sanz, muchos otros presidentes se fueron yendo, y entonces seguía quedando la voz y la autoridad que había tenido Juan Vicente Herrera y que hasta ese momento no se le había escuchado, empezó a cobrar un poco más fuerza. Con respecto a lo que comentaba Paco de si hubiera tenido más peso, a lo mejor si hubiera tenido otro peso en el partido, igual Ángel lo puede decir mejor, el tema de las cajas. Yo no sé si él siempre ha aludido a la autonomía que quiso dejarle a las cajas. Pero eso no fue un problema del partido, eso fue un problema de caciquismo provincial, tanto en la derecha como en la izquierda. Sí, pero cada uno de su partido. No fue monopolio de... Pero eran miembros de su partido. Yo no sé, y ellos pidieron que se votara una cosa, sobre todo en el consejo, aquel Consejo de Caja de Burgos, el Consejo de Caja España, y que no se hizo caso a esa decisión. Yo no sé si podría haberse... Escuchábamos que se detectó, se sentaron Óscar López y con la idea del famoso músculo financiero, pero efectivamente donde no hicieron caso fueron en las provincias, en ese problema que seguimos teniendo en esta comunidad. ¿Se les puede achacar, a Juan Vicente Herrera que no se hizo lo suficiente, o ahí era imposible solucionar eso? Bueno, yo estuve en el inicio de ese proceso, ¿no? Me acuerdo de la reunión que se celebró, que nos convocaron tanto Óscar López como Herrera, nos convocó en las Cortes, y ahí nos expusieron el objetivo de ir a un proceso de unificación de las cajas de Castilla y León. Yo creo que el problema es evidente, que en el balance de gestión de estos 18 años, yo creo que hay dos borrones, que son el de las cajas y el de la ordenación del territorio, ¿no? También lo sumas ahí a un problema interno de fuego amigo de su propio partido. Sí, hombre, claro, eso está clarísimo. O sea, el problema por que no salieron esas dos cuestiones ha sido fundamentalmente por la falta de estructura autonómica del Partido Popular. El Partido Popular es la suma de 9 partidos. No tiene una estructura regional, a diferencia, por ejemplo, del Partido Socialista o de UGT o de Comisiones Obreras, por poner ejemplos de organizaciones que tenemos existe un presidente, un secretario general. Sí, pero no es una cuestión de presidente o secretario general, porque debajo de eso no hay nada. Herrera lo único que ha tenido ha sido un equipo en las campañas electorales, pero un partido... lo que ha dominado en el Partido Popular, y es lo que llevó al fracaso del tema de las cajas, en menor medida el de la ordenación del territorio en su ámbito, fue esa situación. Podían más. Los intereses de los presidentes de la Diputación, que a su vez estaban en los consejos de administración en aquella época, todos los presidentes de Diputación,
salvo uno, todos pertenecían al Partido Popular. Pero los que no pertenecían al Partido Popular, hay que decirlo también aquí claro y alto, que de otras organizaciones políticas y sindicales, también tiraban para su casa, porque primero era su casa. Bueno, ¿quién no ha escuchado? Yo prefiero que el Caja León se una con Caja Asturias que no con Valladolid. Entonces, eso yo creo que es y sigue siendo uno de los déficits de la política y de la concepción de una autonomía, que no solamente tener una conciencia autonómica, es estructurar y trabajar todos al mismo tiempo. Francisco. Sí, la verdad que también en nuestro sector pues hubo momentos difíciles. Yo recuerdo cuando se inicia la crisis en el año 2013, que se empiezan a aplicar recortes también desde el ámbito estatal y que también aquí se empiezan a aplicar a las personas con discapacidad, a las personas que más difícil lo tienen en esta comunidad, y en ese momento pues nosotros decimos que no entendemos que se nos apliquen recortes en las cuantías, por ejemplo, de las prestaciones que reciben las personas dependientes u otras, porque bueno, pues llueve sobre mojado. Nosotros la verdad que siempre decimos que nosotros nunca hemos vivido una situación de bonanza, ni económica ni social, siempre andamos un poco arañando ese progreso que otras capas sociales sí que notan con más asiduidad, ¿no? Y estoy de acuerdo también en que en esta comunidad ha faltado también apoyo desde las provincias a una política cohesionada de territorio y de comunidad. Muchas veces también las políticas sociales, las provincias, las ciudades han querido desplegar pues, desde medidas de accesibilidad a medidas de incentivos a la contratación laboral, a concertación con centros especiales de empleo, con centros especiales privados, etcétera, que a lo mejor no iban en concordancia con las políticas del Gobierno de Castilla y León, y en ese sentido sí que a veces se ha perdido tiempo, se ha perjudicado y sobre todo no se han podido llevar políticas homogéneas, sobre todo a las personas con discapacidad en el medio rural. Nos queda poco tiempo. Despoblación. ¿Se ha hecho lo suficiente? Juan Vicente Herrera, aquel libro blanco que se habló, se llevó el dictamen que se aprobó en la Unión Europea. Y bueno, vemos que los siguientes gobiernos van a querer otra comisión de trabajo para dentro de un año ver qué es lo que se va a hacer. No sé, se duda, a lo mejor es que no se puede hacer nada y que contra la despoblación, quiero decir, no se puede luchar, ahora ya es un problema de Estado. Pero claro, pensar que no se ha hecho lo suficiente y que siempre ha estado en todos los gobiernos de Juan Vicente Herrera. Yo creo que no se ha hecho lo suficiente. En primer lugar, ha fallado la ordenación del territorio, que era básico para articular la comunidad por esa falta de sentido territorial. Y a mí la sensación que he tenido siempre con el problema de la despoblación es que, primero, es que no hay soluciones mágicas. Segundo, nos ha pillado una crisis. Y tercero, estamos en una comunidad con 2.200 y pico municipios. Y a ningún político se va a atrever a decir que igual hay que cerrar pueblos, porque pierden votos. Entonces, quizás lo que toca ahora es empezar a decir la verdad. Y es que no podemos tener una comunidad tan extensa y que lleguen los servicios a todos los sitios y pensar encima que la gente se va a quedar a vivir a los pueblos, porque además tampoco podemos obligar a la gente a quedarse. Entonces, lo que habrá que ver es qué podemos salvar y qué podemos hacer para seguir viviendo bien. Todo está relacionado. Es que parece que desde que han aparecido los libros de la España vaciada y todo eso, pero el éxodo rural lo hemos conocido todos. Todos hemos estado en el instituto con compañeros que venían de los pueblos al colegio menor y ya no volvían. En el momento que estaban en la capital, ya el pueblo no volvía. Ya no hablamos de cerrar pueblos, pero sí consultorios, es decir, los problemas que ha habido en la última legislatura, también en los momentos de crisis, las mareas blancas. Pero claro, siempre y cuando no hay una financiación, una reforma de la financiación autonómica que facilite que haya dinero para ello, no sé si hay otras fórmulas mágicas o si es posible seguir aguantando esa presión, no solamente de colegios que les veíamos con 3 alumnos y todos los consultorios y centros de referencia en todas las provincias. Bueno,
como decía Paco, solo por los votos. Sí, no hay fórmulas mágicas y el tema de la financiación autonómica ha sido una constante, no sé si desde la primera legislatura, pero si no desde la segunda. Herrera, presupuesto tras presupuesto y debate tras debate, siempre se ha quejado de que el dinero no llegaba para sanidad, educación y servicios sociales, pues para todo lo demás tampoco. Mantener los consultorios y las escuelas con 4 alumnos ha sido una apuesta irrenunciable del presidente. Yo no sé el gobierno que venga ahora, pero efectivamente hay que explicarlo, porque si quitas el colegio y el consultorio, la gente se marcha. Si tienes que llevar al niño en un transporte, en el autobús, pues ya te vas del pueblo. Y entonces ahí también los alcaldes pues han peleado. Pero Ángel, que lleva toda la vida en el mundo laboral, si no hay empresas, la gente se va. Claro, habría que potenciar cabeceras de comarca o como se quiera llamar, porque cuando vamos a los pueblos allí nos lo dicen, si yo tengo a 15 kilómetros todos los servicios, pues seguiré viviendo en el pueblo y podré ir. Y efectivamente a lo mejor los consultorios locales se pueden mantener y si hubiera una cabecera de comarca mucho, pero ahí ha fallado la ordenación del territorio que se ha quedado a medias. Por no hablar de comarcas o por no entenderse, no ha habido manera. Tenemos que ir despidiendo, pero una última ronda para si hay muchísimos temas yo sobre este tema creo que este no es un problema exclusivo de Castilla y León, es un problema de casi todos los territorios del interior de España, de Europa y del mundo. Es decir, las grandes conglomeraciones urbanas, primero son urbanas, y en segundo lugar están en una franja en las costas de los países. Entonces, eso es un hecho. Tenemos un problema peculiar nuestro, que no es de otras regiones de España. Es que de 8.000 municipios que hay en España, nosotros tenemos 2.249 más otros 2.000 pedanías, en fin, es una cosa que se corresponde con un proceso histórico del reparto de la tierra. De una tierra que era eminentemente agrícola y de jornaleros. Pero es que la tecnificación de la tierra y la industrialización nos ha llevado a otra forma de vivir y sin embargo han quedado los 2.248 municipios. Entonces hay cosas que, más allá de cuestiones electorales o no electorales, es que ni la financiación autonómica no nos va a resolver ese problema. Porque por mucho que quieran atender esa situación, no hay economía que sostenga servicios públicos en 2.248 municipios para 2,5 millones de personas. Entonces, había una anécdota del presidente del Grupo Mondragón, que era un zamorano emigrado al País Vasco, que cuando le preguntaban que si el problema de Castilla y León eran las autovías, el AVE, decían las autovías sirven para que la gente se vaya más rápido a las capitales. Claro. Una última reflexión. Vamos a ser optimistas y vamos a pensar que lo mejor para esta comunidad está por venir, pero por si hay alguna cosa que hayamos dejado pendiente de la figura de Juan Vicente Herrera. Bueno, pues efectivamente, aprovechando las últimas declaraciones del presidente, que lo mejor está por venir y que eso denota su generosidad, yo sí que quiero dejar aquí 2 retos que creo que tiene esta comunidad y el gobierno que se va a constituir recientemente. Estoy de acuerdo con que la financiación territorial no lo va a solucionar todo, pero yo creo que sí este gobierno va a tener que luchar con el resto de comunidades para que ese principio de solidaridad territorial que recoge nuestra Constitución, que creo que está en riesgo, porque quiero recordar que otras comunidades, y por no poner nombres, pues están cuestionando ese principio de solidaridad, que por ejemplo se ve reflejado en lo que recaudamos de IRPF, que luego es dinero que también va destinado precisamente a generar proyectos, programas y servicios en nuestros territorios. Pues eso hay que lucharlo en Madrid y también hay que lucharlo en Europa. Es decir, Castilla y León tiene que luchar en esta ocasión a brazo partido con el resto de comunidades que, insisto, muchas de ellas están poniendo en cuestión este principio de solidaridad y si aquí se pierde financiación, entonces sí que olvidémonos de cualquier política libro blanco de desarrollo y de progreso en el mundo rural, y también tenemos que ser más eficientes y aprovechar más los recursos que nos vienen de la Unión Europea. ¿Es un error que Juan Vicente Herrera deje la política? ¿Sería un error? No sabemos dónde irá, pero ¿sería un error? Pues, madre de Dios, eso lo tendrá que contestar él.
porque claro, él es dueño de Hombre, su sí, vida. podría, ¿no? sí, con la experiencia, ¿no cree que...? Yo creo que ha cerrado un ciclo y que hay más vida además de la política, ¿no? Y creyendo entender cómo Herrera tenía la política como servicio público, como un servicio que un ciudadano debe de hacer a su comunidad, él ya ha cumplido durante 18 años y 4 meses, tiene derecho a hacer más cosas. Leticia, puedes decir lo que quieras. Coincido, él ya ha cumplido, llegó a la política con 36 años, se va con 63, justo cambiando el número. Capicúa. Yo creo, y bueno, y es de destacar su gestión en la comunidad, con lo cual que yo creo que ha cumplido y que pues ahora hará otra cosa. Muchísimas gracias a los 4 por estar hoy aquí hablando de Juan Vicente Herrera. Nosotros también, nuestro respeto, nuestro cariño, también nuestro agradecimiento, porque aquí nunca ha intervenido en esta televisión autonómica, y cuando digo nunca es nunca, y lo quiero decir públicamente. Nosotros nos vamos a despedir Espacio Abierto ya hasta septiembre, hasta la primera semana de septiembre, así que les deseamos que pasen un buen verano, pero estaremos muy pendientes de lo que suceda con el nuevo presidente de la Junta. Alfonso Fernández Mañueco tomará posesión a las 12 de la mañana el viernes, se lo daremos en directo, y también la próxima semana el nuevo gobierno. Hasta entonces, muy buenas noches.